El refugio secreto, por Corrie ten Boom, con Juan y Elizabeth Sherrill. Capítulo 3. Karel. Conocí a Karel en una de las ocasiones por las cuales mamá era famosa. Después nunca pude recordar si fue un cumpleaños, un aniversario de bodas, un nuevo bebé. Mamá podía hacer una fiesta por cualquier cosa. Willem lo presentó como un amigo de Leiden y él nos estrechó la mano uno por uno. Tomé aquella mano larga y fuerte, miré aquellos ojos pardos de mirada profunda y quedé irremediablemente enamorada. Tan pronto como a todos se les sirvió café, me senté a contemplarlo. Parece que ya pasaba inadvertida para él, pero eso era perfectamente natural. Era Nolly a quien tomaban en cuenta los muchachos, aun cuando ella, lo mismo que otras chicas lindas, parecía no darse cuenta. Cuando un muchacho le pedía uno de sus bucles, era el método corriente en aquellos días de declarar pasión amorosa. Ella sacaba unas pocas hebras de la antigua alfombra gris de nuestro dormitorio, las ataba a una cinta sentimental azul y me convertía en su mensajera. Por este tiempo la alfombra estaba bastante raída y la escuela estaba llena de corazones quebrantados. Yo, por mi parte, me enamoraba de cada uno de los muchachos de mi clase, por turno, en una especie de ritmo regular y desesperanzado. Pero puesto que yo no era bonita y demasiado vergonzosa para expresar mis sentimientos, había toda una generación de muchachos que estaba creciendo sin advertir a la chica de la 132. Sin embargo, Karel era diferente, pensaba yo, mientras le observaba colocar azúcar en su taza. Yo habría de amar a Karel para siempre. Pasaron 2 años antes de que volviera a ver a Karel. Fue en el invierno de 1908 cuando Nolly y yo hicimos un viaje a la Universidad de Leiden para visitar a Willem. La habitación pobremente amoblada de Willem estaba en el 4º piso de una casa particular. Nos unió a Nolly y a mí en un gran abrazo y luego corrió hacia la ventana. «Aquí», dijo él, tomando del antepecho de la ventana un bollo de crema que había mantenido allí para que estuviera helado. «Compré esto para ustedes. Mejor es que se lo coman luego, antes de que lleguen mis hambrientos compañeros». Nos sentamos en el borde de la cama de Willem, engullendo el precioso bollo. Yo sospeché que para comprarlo Willem había tenido que sacrificar su almuerzo. Un segundo más tarde, la puerta se abrió de un golpe e irrumpieron 4 de sus amigos, jóvenes altos, de voz profunda, con chaquetas con cuellos de doble vuelta y puños deshilachados. Entre ellos estaba Karel. Tragué el último trozo de bollo de crema, limpié mis manos en el reverso de mi falda y me puse de pie. Willem hizo las presentaciones de Nolly y de mí entre sus compañeros, pero cuando llegó a Karel, este lo interrumpió. «Nosotros ya nos conocemos», y añadió con una pequeña inclinación. «¿Recuerda? Nos conocimos en una fiesta en su casa». Eché una mirada rápida a Karel, a Nolly, pero no, él se había dirigido a mí. Mi corazón se derramó en una extasiada réplica, pero mi boca estaba todavía llena con los pegajosos restos del bollo y mis labios permanecieron mudos. Pronto los jóvenes estuvieron sentados a nuestros pies sobre el piso, todos hablando a la vez con animación. Encaramada sobre la cama al lado mío, Nolly participaba de la conversación con tanta naturalidad como si el visitar una universidad fuera para nosotros un asunto común y corriente. Había una razón por la cual ella parecía ser el centro. A los 18 años, ella ya usaba faldas largas, mientras que yo estaba perfectamente consciente de los 15 centímetros de gruesas medias negras escolares que había entre la
orilla de mi vestido y la parte superior de mi calzado. También Nolly tenía cosas acerca de las cuales conversar. El año anterior había iniciado sus estudios en la escuela normal. Realmente ella no quería ser profesora, pero en aquellos días las universidades no ofrecían becas a mujeres y las escuelas normales eran gratuitas. Por esta razón, ella charlaba con facilidad y con conocimiento acerca de cosas de interés para los estudiantes. Esta nueva teoría de la relatividad por un hombre llamado Einstein, y si el almirante Peary llegaría en verdad al Polo Norte. ¿Y tú, Corrie, también vas a ser profesora? Sentado en el piso a mis pies, Carol me sonreía. Sentí que el sonrojo subía debajo de mi cuello alto. El próximo año, quiero decir, persistió él. Este es tu último año en la escuela secundaria, ¿no es cierto? Sí, quiero decir, no. Quedaré en casa con mamá y tía Ana. Resultó tan corto y tan insulso. ¿Por qué dije tan poco cuando deseaba decir tanto? Esa primavera terminé la escuela y me hice cargo del trabajo de la casa. Siempre se había planeado que yo haría esto, pero ahora había una razón adicional. La tía Beb estaba enferma de tuberculosis. La enfermedad era considerada incurable. El único tratamiento conocido era reposo en un sanatorio y eso era solamente para los ricos. Por consiguiente, la tía B permaneció por muchos meses en su pequeño cuarto, dejando escapar su vida junto con su tos. Para evitar el riesgo de infección, solamente tía Ana entraba o salía. Ella asistía a su hermana mayor a toda hora, pasando muchas noches sin dormir, de modo que la cocina, lavado y limpieza para toda la familia recayeron sobre mí. Me gustaba el trabajo, y si no hubiese sido por tía Beb, yo habría sido completamente feliz. Pero en todas las cosas aparecía su sombra, no solamente la enfermedad, sino su vida entera de descontento y de frustración. A menudo yo tenía oportunidad de echar un vistazo al interior cuando llevaba una bandeja o tía Ana pasaba alguna bandeja del interior. Allí estaban los pocos patéticos recuerdos de 30 años pasados en los hogares de otras personas. Frascos de perfume vacíos por muchos años, porque las familias acomodadas siempre daban perfume a la institutriz para la Navidad. Algunos borrosos daguerrotipos de niños que en aquel tiempo debían tener hijos y aún hasta nietos. Luego se cerraba la puerta, pero yo solía permanecer algún rato en aquel estrecho pasillo que estaba bajo los aleros de la casa, anhelando decir algo, sanar algo, deseando amarla en mejor forma. Cierta vez hablé con mamá respecto a mis sentimientos. Ella pasaba mucho más tiempo en cama por este tiempo. Anteriormente, siempre cuando el dolor proveniente de cálculos biliares había sido muy intenso, ella se había hecho operar. Pero un pequeño golpe cardíaco después de la última de estas había hecho imposible cualquier operación posterior. Y en muchas ocasiones, al preparar una bandeja para tía Beb, yo subía también con una para mamá. En esta ocasión, cuando le traje su almuerzo, ella estaba escribiendo cartas. Cuando mamá no estaba supliendo al vecindario de gorras y vestidos de bebé provenientes de su incansable aguja, se ocupaba en escribir mensajes de ánimo para los inválidos de todo Harlem. El hecho de que ella misma había estado confinada gran parte de su vida nunca pareció ocurrírsele. «He aquí a un pobre hombre, Corrie», exclamó ella cuando yo entré, «que ha estado condenado a permanecer en su habitación durante 3 años. Imagínate, privado de ver el cielo». Eché una rápida mirada a la única ventana en la pared de ladrillos que estaba 1 metro más allá. Colocando la bandeja sobre la cama y sentándome a su lado, dije: «Mamá,
¿No podríamos hacer algo por tía Beth? Lo que quiero decir es que me parece triste que ella tenga que pasar sus últimos días aquí, lugar que ella aborrece, en lugar de estar donde ella fue tan feliz, con los Wallers, o en algún otro lugar. Mamá puso su lápiz a un lado y me miró. Corrie, dijo ella por fin, Beth ha sido tan feliz aquí con nosotros, ni más ni menos que lo que ha sido en cualquier otra parte. La miré sin comprender. ¿Sabes tú cuándo comenzó ella a alabar tan fervorosamente a los Wallers? Siguió diciendo mamá. El día en que ella los dejó. Mientras estuvo con ellos, no tuvo sino quejas. Los Wallers no podían compararse con los Van Hooks, con quienes había estado anteriormente. Pero con los Van Hook, ella lo había pasado muy mal. La felicidad no es algo que depende del medio que nos rodea, Corrie. Es algo que nosotros mismos fabricamos interiormente. La muerte de tía Beth afectó a sus hermanas de modo característico. Mamá y tía Ana redoblaron sus trabajos de cocina y de costura en favor de los necesitados del vecindario, como si comprendieran lo breve que es la vida de servicio de cada uno. En cuanto a tía Jans, su propio espectro particular se le aproximó. Mi propia hermana, solía exclamar ella en raros momentos del día. ¿Por qué no fui más bien yo? Alrededor de un año después de la muerte de tía Beth, un nuevo médico se hizo cargo de la clientela del doctor Blinker. El nombre de este nuevo médico era Jan Van Veen, y acompañándolo vino su hermana joven, que era enfermera, Tine Van Veen. Él presentó también un nuevo dispositivo para tomar la presión sanguínea. Nosotros no teníamos idea de lo que significaba esto, pero todos en la casa nos sometimos a que se nos envolviera el brazo con una tira de tela y se bombeara aire dentro de ella. La tía Jans, que amaba los accesorios médicos de todo tipo, se aficionó grandemente al nuevo médico y desde entonces en adelante lo consultaba tan a menudo como se lo permitían sus finanzas. Fue de este modo como el doctor Van Veen descubrió un par de años más tarde que tía Jans tenía diabetes. En aquellos días esto era una tan segura sentencia de muerte como lo había sido la tuberculosis. Durante días la casa entera estuvo anonadada por la impresión. Después de todos estos años de temer tan solo la idea, he aquí la cosa tan temida. La tía Jans se fue directamente a la cama al oír las noticias. Pero la inactividad no cuadraba con su personalidad vigorosa, y una mañana, ante la sorpresa de todos, apareció a tomar desayuno exactamente a las 8:10, con el comentario de que muchas veces los médicos se equivocaban. Todos estos ensayos y tubos, dijo tía Jans, que creía en ellos implícitamente, ¿qué es lo que en verdad prueban? Y de allí en adelante se lanzó con mayor empeño que nunca a escribir, dar charlas, formar sociedades e impulsar proyectos. Holanda en 1914, como el resto de Europa, se movilizaba para la guerra y las calles de Haarlem se vieron llenas repentinamente de jóvenes uniformados. Desde sus ventanas que miraban hacia la Bartholomew-straat, tía Jans los observaba ir sin rumbo fijo, mirando las vitrinas. La mayoría de ellos eran jóvenes, sin un centavo y solitarios. Fue entonces cuando ella concibió la idea de un centro para soldados. Era una idea novedosa para su día, y tía Jans se entregó con toda su alma a esta empresa. Tirado por los caballos de la Bartholomew-straat, había sido reemplazado recientemente por un nuevo, más grande y eléctrico, pero todavía se detenía con un chirrido, lanzando chispas de sus carriles y línea. Cuando tía Jans
se paraba imperiosamente frente a la casa solariega. Ella subía al trole sujetando sus faldas con una mano y llevando en la otra una lista de las damas acomodadas que podrían patrocinar la nueva empresa. Solamente nosotros, que la conocíamos mejor, estábamos conscientes de que bajo toda esta actividad yacía el monstruo del temor. Y mientras tanto, su enfermedad nos acarreaba problemas económicos. Cada semana había que hacer un análisis para determinar el contenido de azúcar de su sangre. Y esto era un proceso complicado y caro, que requería que el doctor Van Veen o su hermana vinieran a casa. Por fin, Tine Van Veen me enseñó a efectuar la prueba yo misma. Esto involucraba varios pasos, siendo el más difícil el calentar el compuesto final hasta una cierta temperatura exacta. Era difícil hacer que el calentador a carbón de nuestra oscura cocina hiciera un trabajo a precisión. Pero aprendí la manera de hacerlo y desde entonces en adelante, cada viernes, mezclaba los compuestos químicos y realizaba el análisis yo misma. Si la mezcla permanecía clara cuando era calentada, todo iba bien. Yo debía notificar al doctor Van Veen solamente si ésta se tornaba negra. Esa primavera Willem vino a casa para sus vacaciones finales antes de la ordenación. Se había graduado de la universidad 2 años antes y ahora estaba en sus últimos meses de la escuela teológica. Una tarde que hacía algo de calor durante este tiempo, estábamos todos sentados alrededor de la mesa del comedor. Papá tenía ante sí 30 relojes y marcaba en una libreta, con su escritura precisa y hermosa, 2 segundos atrasado, 5 segundos adelantado, mientras Willem leía en voz alta una historia de la Reforma de Holanda. De repente sonó la campanilla de la puerta que daba al callejón. En la parte exterior de la ventana del comedor había un espejo que permitía ver quién estaba a la puerta antes de tener que bajar a abrir. Eché una mirada y me puse en pie inmediatamente. «Corre», dijo Betsy, en tono de reproche. «Tu falda». Nunca me acordaba que ahora usaba faldas largas y Betsy pasaba muchas noches remendando los desgarrones que yo les hacía cuando me movía demasiado rápidamente. Ahora bajé los 5 escalones de una sola vez, pues a la puerta se hallaba Tine Van Veen con un ramo de narcisos en sus manos. No sé si fue la suave noche primaveral o la voz dramática de Willem, adiestrada para el púlpito, lo que lo puso en mi mente, pero súbitamente advertí que el encuentro de estas 2 personas tenía que ser un momento muy especial. «Son para tu mamá, Corry», dijo Tine, ofreciéndome las flores cuando fui para abrirle la puerta. «Espero que ella esté en casa». No, lleva tú las flores. Te ves hermosa con ellas». Y sin siquiera tomar su abrigo, empujé a la sorprendida chica escaleras arriba delante de mí. La obligué a cruzar el comedor, casi pisándome los talones para ver la reacción de Willem. Yo sabía exactamente cómo resultaría. Mi vida estaba llena por aquellos días de novelas románticas. Yo las conseguía de la biblioteca en inglés, holandés y alemán, leyendo a menudo las que me gustaban en los 3 idiomas. Y yo había representado miles de veces esta escena en que el héroe conoce a la heroína. Willem se puso lentamente de pie sin que sus ojos se apartaran de los de Tine. Papá también se puso de pie. «Señorita Van Veen», dijo papá en un estilo anticuado, «permítame presentarle a nuestro hijo, Willem. Willem, esta es la jovencita de cuyo talento y bondad ya nos has oído hablar». Uno de ellos oyera la presentación. Se miraban el uno al otro
como si en la habitación o en el mundo no hubiera otra alma. Willem y Tine se casaron 2 meses después que él recibió su ordenación. Durante las semanas que duraron los preparativos, había un pensamiento fijo en mi mente. Karel estaría allí. El día de la boda amaneció frío y con una ligera llovizna. Los ojos ubicaron inmediatamente a Karel en medio de la multitud reunida enfrente de la iglesia. Llevaba sombrero de copa y levita, lo mismo que los demás varones invitados, pero era incomparablemente el más elegante de todos los presentes. En cuanto a mí, yo sentía que en mí se había operado una transformación desde que él me había visto por última vez. La diferencia entre mis 21 años y los 26 de él no era, después de todo, tan grande como había sido en otro tiempo. Pero más que eso, yo me sentía no hermosa, no. Aún en un día tan romántico como este, yo no podía persuadirme a mí misma de eso. Sabía que mi mandíbula era demasiado cuadrada, que mis piernas eran muy largas y mis manos muy grandes, pero yo creía con sinceridad, y todos los libros me daban la razón, que yo le parecería hermosa al hombre que me amara. Betsy me había hecho el peinado aquella mañana, trabajando durante 1 hora con la maquinilla de rizar, hasta que tuve todo el pelo en un gran montón sobre la cabeza. Y hasta el momento se había mantenido allí, lo que era una maravilla. Ella había hecho también mi vestido, del mismo modo como había hecho el de cada una de las mujeres de la familia, trabajando alumbrada por la lámpara durante las noches, porque el negocio estaba abierto 6 días a la semana y ella no podía coser los domingos. Al mirar a mi alrededor, en ese momento pensé que nuestros atavíos caseros eran tan estilizados como los mejores. Nadie adivinaría, pensé mientras comenzaba la suave presión contra la puerta, que papá había renunciado a sus cigarros y tía Jans al carbón de la calefacción en su cuarto con el fin de comprar la seda que en nosotros lucía tan elegantemente. Corrí. Ante mí se hallaba Karel, con el sombrero de copa en sus manos y sus ojos escudriñando mi rostro como si no estuviera seguro. Sí, soy yo, dije riéndome de él. Soy yo, Karel. Y es el momento con el cual he estado soñando. Pero estás tan crecida. Perdóname, Corry. Por supuesto que eres tú. Es que siempre he pensado de ti como la niñita con los enormes ojos azules. Se me quedó mirando por un rato y luego añadió suavemente: y ahora la niñita es una dama, y una dama hermosa. De repente la música del órgano, surgiendo por la puerta abierta, fue para nosotros. El brazo que él me ofreció era la luna, y mi mano enguantada sobre él era la única cosa que impedía que me elevara sobre los escarpados techos de Haarlem. Fue una mañana lluviosa y con viento en enero cuando mis ojos me dijeron lo que al principio mi cerebro se rehusaba a admitir. El líquido contenido en el vaso de análisis que estaba sobre la estufa de la cocina tenía un color negro barroso. Me apoyé contra la antigua estructura de madera del lavaplatos y cerré mis ojos. Señor, por favor, que sea que yo he cometido un error. Repasé mentalmente los diferentes pasos, examiné los envases de los químicos, las cucharitas de medir. No, todo era lo mismo como lo había hecho siempre. La culpa debía tenerla esta miserable habitación entonces. Siempre estaba tan oscura, esta cocina tan pequeña. Tomé cuidadosamente el vaso de análisis y corrí con él hasta la ventana del comedor. Negro, negro como el miedo mismo. Sosteniendo todavía el vaso de análisis,
Bajé los 5 escalones y atravesé la puerta trasera de la tienda. Papá, con su lente de relojero aplicado a su ojo, estaba inclinado sobre el hombro de su aprendiz más nuevo, seleccionando con destreza una parte infinitesimal de entre las varias que estaban esparcidas frente a ellos sobre la mesa de trabajo. Observé a través del vidrio de la puerta de la tienda, pero Betsy estaba tras su pequeño escritorio de cajera, conversando con una cliente. No una cliente, me corregí, sino un fastidio. Yo conocía a la mujer. Nos visitaba a nosotros en busca de consejos sobre relojes y luego los compraba en la tienda nueva, la de los Khan, que estaba al otro lado de la calle. Ni papá ni Betsy parecían preocuparse por el hecho de que esto estuviera sucediendo cada vez con mayor frecuencia. Cuando la mujer se hubo ido, yo irrumpí en la tienda con el elocuente vaso de análisis. «Betsy», exclamé, «oh Betsy, está negro. ¿Cómo se lo vamos a decir? ¿Qué vamos a hacer?» Betsy se acercó rápidamente desde detrás del escritorio y me abrazó. Papá apareció en la tienda detrás de mí. Sus ojos fueron desde el vaso de análisis hacia Betsy y hacia mí. «¿Lo hiciste correctamente, Corry? ¿En todos sus detalles?» «Me temo que sí, papá. Yo también estoy seguro de ello, querida mía. Pero debemos tener también el veredicto del doctor. Iré de inmediato a su consultorio», dije. Diciendo esto, vacié ese feo líquido en una botella pequeña y corrí con él por las calles resbaladizas y lavadas por la lluvia de Harlem. Había una nueva enfermera en el consultorio del doctor Fanfane y yo pasé una media hora miserable y silenciosa en la sala de espera. Por fin, cuando el paciente se fue, el doctor Fanfane entró a su pequeño laboratorio. «No hay equivocación, Corry», dijo él cuando reapareció. «A lo sumo, tu tía tiene 3 semanas de vida». Cuando volví, sostuvimos una conferencia familiar en la relojería. Mamá, tía Ana, papá, Betsy y yo. Nolly no llegaba a casa de su trabajo como profesora sino hasta entrada la noche. Estuvimos de acuerdo en que tía Youngs debía saberlo inmediatamente. «Vamos a reunirnos para decírselo», decidió papá, «aun cuando yo diré las palabras necesarias y tal vez», dijo él con su rostro iluminado, «tal vez ella cobre ánimo con todo lo que ha hecho. Ella concede gran importancia a las obras y muy probablemente tenga la razón». De este modo, la pequeña procesión enfiló rumbo hacia las habitaciones de tía Youngs. Respondió ella cuando papá llamó a su puerta y añadió como siempre lo hacía: «Y cierre la puerta antes de que muera de un resfriado». Estaba sentada frente a su escritorio de caoba, trabajando en otra de sus apelaciones en favor del centro para soldados. Al ver al número de personas que entraba a la sala, dejó caer su pluma. Recorrió nuestros rostros con la mirada hasta que llegó a mí y dio un suspiro de comprensión. Era viernes por la mañana y yo no había venido todavía con los resultados de los análisis. «Mi querida cuñada», comenzó a decir mi padre con suavidad, «hay un viaje placentero que cada uno de los hijos de Dios debe emprender más tarde o más temprano, y algunos deben ir a su padre con las manos vacías. Pero tú, Youngs, correrás hacia él con las manos llenas. Todas tus sociedades», expresó con timidez tía Ana. «Tus escritos», añadió mamá. «Los fondos que has recolectado», dijo Betsy. «Tus charlas», comencé diciendo. Pero todas nuestras bien intencionadas palabras fueron inútiles. Frente a nosotros, el orgulloso rostro se contrajo. Tía Youngs colocó sus manos sobre sus ojos y comenzó a llorar. «Vacía, vacía»,
prorrumpió al fin en medio de sus lágrimas. ¿Cómo podríamos llevar algo ante Dios? ¿Qué le importan a Él nuestros engaños y chucherías? Y luego, mientras escuchábamos incrédulos, dejó caer sus manos y con lágrimas cruzando todavía sus mejillas, susurró: querido Jesús, te agradezco que podamos llegar con las manos vacías. Te agradezco que hayas hecho todo en la cruz y que todo lo que necesitamos en la vida o en la muerte es estar seguros de esto. Mamá la echó los brazos al cuello y se abrazaron, pero yo me quedé clavada al piso, consciente de haber contemplado un misterio. Era el boleto de tren de papá, dado en el momento oportuno. Con un gesto hecho con su pañuelo y una forzada limpieza de la nariz, tía Jans nos hizo saber que el momento de sentimentalismo había pasado. Si tuviese un momento a solas, dijo, podría dejar hecho cierto trabajo. Ella miró a papá y en aquellos ojos severos asomó algo muy semejante a un guiño. No es que el trabajo tenga mayor importancia, Casper. En realidad no tiene ninguna importancia, pero... Y nos despidió con firmeza. No voy a dejar detrás un escritorio desordenado para que alguien tenga que limpiarlo. Fue 4 meses después del funeral de tía Jans que llegó la tan esperada invitación para el primer sermón de Willem. Antes de cumplir 1 año como asistente de un ministro en Nithausen, le habían entregado una iglesia para que fuera su pastor en Brabant, la hermosa región rural en la parte sur de Holanda. En la iglesia reformada holandesa, el primer sermón de un ministro en su primera iglesia era la ocasión más solemne, gozosa y emotiva que podían concebir aquellas personas tan poco emotivas. Los familiares y amigos venían desde grandes distancias y se quedaban por varios días. Karel escribió desde el lugar donde oficiaba como pastor asistente que estaría en la ocasión y que esperaba que nos viéramos de nuevo. Todos. Yo le concedía esa palabra, todos, una significación especial, y planchaba vestidos y preparaba maletas en ansiosa expectativa. Era uno de los tiempos difíciles para mamá. Ella iba encogida en el rincón de nuestro compartimiento en el tren, tomada con una de sus manos de papá y blanqueándose sus nudillos cada vez que el tren sufría vaivenes o sacudidas. Pero mientras el resto de nosotros contemplaba las largas filas de álamos en su brillante verdor de junio, los ojos de mamá nunca se apartaban del cielo. Lo que para nosotros era un viaje a través del campo, para ella era una fiesta de nubes y de luz y de infinitas distancias azules. El villorio de Made y la congregación de la iglesia de Willem había declinado en los últimos años, pero el edificio mismo de la iglesia, que había sido construido en días mejores, era grande. Así también lo era la casa de Willem y de Tine, al otro lado de la calle. Para decir verdad, comparada con nuestra casa, esta era enorme. Las primeras noches el cielo raso parecía tan lejos de nosotros que yo no podía dormir. Tíos, sobrinos y amigos llegaban cada día, pero a pesar de albergarlos a todos ellos, las habitaciones siempre me parecían medio vacías. 3 días después que hubimos llegado allí, yo contesté un llamado a la puerta y me encontré frente a Karel, quien traía sobre sus hombros todavía el polvillo de carbón obtenido durante su viaje en tren. Lanzó su maletín café al interior del vestíbulo, cogió mi mano y me sacó a los rayos del sol de junio. «Es un lindo día en el campo». «Corre», exclamó él, «vamos a dar un paseo». De allí en adelante parecía una cosa acordada que Karel y yo saldríamos cada día a pasear. Cada vez
Nos alejábamos un poco más por los senderos que salían en todas direcciones hacia el campo desde la aldea, sintiendo que el barro en nuestros pies era tan diferente de las calles adoquinadas de Harlem. En aquellos momentos era difícil creer que el resto de Europa estaba empeñado en la más sangrienta guerra de la historia. La locura parecía estar extendiéndose aún a través del océano. Los diarios decían que Estados Unidos también entraría a la guerra. Aquí en Holanda neutral, un día soleado de junio seguía otro. Solamente unas pocas personas como Willem insistían en que la guerra era también una tragedia para Holanda. Su primer sermón versó sobre este tema. Europa y el mundo estaba cambiando, dijo él. No importaba cuál lado ganara, un sistema de vida se había ido para siempre. Di un vistazo por su congregación de robustos aldeanos y campesinos y vi que a aquellos no les preocupaba estas ideas. Después del sermón, los amigos y familiares más lejanos iniciaron su viaje de regreso, pero Karel demoró algún tiempo todavía. Nuestros paseos eran más prolongados. A menudo hablábamos del futuro de Karel y de repente nos encontrábamos hablando no acerca de lo que Karel iba a hacer, sino de lo que nosotros íbamos a hacer. Nos imaginábamos que teníamos una grande y antigua casa pastoral como esta para decorar y nos regocijábamos al descubrir que teníamos las mismas ideas respecto del moblaje, las flores y aún hasta de los mismos colores favoritos. En lo único en que no estábamos de acuerdo era respecto de los niños. Karel quería 4, mientras que yo porfiadamente me aferraba a 6. Y durante todo esto nunca se mencionaba la palabra matrimonio. Un día en que Karel estaba en el pueblo, Willem salió de la cocina con 2 tazas de café en sus manos. Tine venía detrás con su propia taza. «Corri», dijo Willem, pasándome el café y hablando como si le costara hacerlo. «¿Te ha hecho creer, Karel, que habla en serio?» Tine completó el pensamiento en lugar de él. El odiado sonrojo que nunca podía controlar me hizo arder las mejillas. Nosotros, ¿por qué? El rostro de Willem también se sonrojó. Porque, Corry, eso es algo que jamás puede ser. No conoces la familia de Karel. Ellos han deseado una cosa desde que él era niño. Han hecho sacrificios con ese fin. Han hecho planes para ello. Sus vidas han girado por completo alrededor de ello. Karel va a casarse bien, como creo que ellos lo han expresado. Aquella grande y solitaria casa me pareció repentinamente todavía más vacía. Pero, ¿es que acaso no importa lo que son los deseos de Karel? Él no es ahora un niño. Willem dijo, fijó sus ojos serenos y de mirada profunda en los míos. Él lo hará, Corry. Yo no digo que él quiera hacerlo. Para él es un hecho de la vida como cualquier otro. Cuando en la universidad hablábamos sobre chicas que nos gustaban, él siempre terminaba diciendo, por supuesto que yo no podría casarme con ella. Eso mataría a mi madre. El café caliente me quemaba la boca, pero lo bebí de un trago y me escapé hacia el jardín. Aborrecía aquella casa sombría y antigua, y a veces casi aborrecía a Willem por ver siempre el lado oscuro y difícil de las cosas. Aquí en el jardín era diferente. No había un arbusto, escasamente alguna flor que Karel y yo no hubiésemos mirado juntos, que no guardase un trocito de los sentimientos que teníamos el uno por el otro. Willem podía conocer más que yo acerca de la teología, de guerra y de política, pero cuando se trataba de romance,
Las cosas como el dinero, el prestigio social, las ambiciones familiares, todas ellas en los libros se desvanecían cada vez como nubes de lluvia. Karel se fue de Made alrededor de una semana más tarde, y sus últimas palabras hicieron que mi corazón se elevara. Solamente algunos meses después vine a recordar la forma extraña en que las dijo, la urgencia, casi desesperación que había en su voz. Estábamos de pie en el camino de entrada a la casa pastoral, esperando el coche con su caballo, que Made consideraba todavía como el único medio del cual se podía depender cuando había que tomar el tren. Nos despedimos después del desayuno, y si yo estaba frustrada en parte por el hecho de que él no se hubiera declarado todavía, por otra parte me sentía contenta de estar a su lado. De pronto, estando ahora en el sendero, él tomó mis dos manos. «Corrie, escríbeme», dijo, pero sin alegría, sino que en tono suplicante: «Escríbeme sobre la casa solariega. Deseo saberlo todo. Deseo cada detalle sobre aquella fea, hermosa y ruinosa casa antigua. Escríbeme sobre tu padre, Corrie. Escríbeme sobre cómo él olvida enviar las cuentas. Oh, Corrie, es el hogar más feliz de Holanda». Así era, efectivamente, cuando papá, mamá, Betsy, Nolly, tía Ana y yo volvimos. Siempre había sido un lugar feliz, pero ahora cada pequeño acontecimiento parecía relumbrar porque yo podía compartirlo con Karel. Cada guiso que yo cocinaba era una ofrenda para él. Cada tiesto de cocina restregado hasta brillar era un poema. Cada barrido de la escoba era un acto de amor. Sus cartas no venían tan a menudo como las mías iban cantando hacia él, pero yo le achacaba esto a su trabajo. Él me escribía que el ministro a quien estaba ayudando había dejado bajo su responsabilidad el trabajo de visitación. Se trataba de una congregación de gente adinerada, y los más grandes contribuyentes esperaban visitas más frecuentes y prolongadas de parte de sus pastores. A medida que pasaba el tiempo, sus cartas venían más raramente, pero yo lo compensaba con las mías y continué dándome ánimo por todo el verano y el otoño. Un glorioso día de noviembre, cuando toda Holanda estaba cantando conmigo, sonó la campanilla de la puerta. Yo estaba lavando la vajilla del almuerzo en la cocina, pero corrí cruzando el comedor y escaleras abajo antes que los demás de la familia pudieran moverse. Abrí con fuerza la puerta que daba al callejón y ante mí apareció Karel. A su lado se hallaba una mujer joven. Ella me sonreía. Miré el sombrero con su larga pluma, el cuello de armiño, y vi la mano con guante blanco que se apoyaba sobre su brazo. Entonces una nube apareció y cubrió la escena, pues Karel se hallaba diciendo: «Corrie, quiero presentarte a mi novia». Yo debo haber dicho algo. Debo haberlos conducido a la habitación delantera de tía Jans, que usábamos ahora como sala de recibo. Recuerdo solamente cómo mi familia acudió al rescate, hablando, estrechando manos, tomando abrigos, buscando sillas de modo que yo no tuviera que hacer o decir nada. Mamá quebró hasta su propio récord para hacer café. Tía Ana ofrecía queques. Betsy interesó a la joven dama en una discusión sobre modas de invierno y papá arrinconó a Karel con preguntas de la naturaleza más internacional e impersonal. ¿Qué le parecía a él la noticia de que el presidente Wilson estaba enviando tropas norteamericanas a Francia? De algún modo pasó la media hora. De algún modo me las arreglé para estrechar la mano de ella, luego la de Karel, y para desearles toda clase de felicidades. Betsy los condujo hasta la puerta. Antes de que ésta se cerrara,
Yo estaba volando escaleras arriba hacia mi cuarto en lo alto de la casa, donde podría dejar correr mis lágrimas. No sé cuánto tiempo permanecí sobre mi cama sollozando por el único amor de mi vida. Más tarde, oí las pisadas de mi padre subiendo las escaleras. Durante un momento volví a ser una niñita que esperaba que le arreglaran los cobertores de la cama, pero esta era una herida a la que ninguna frazada podía curar. Y de pronto sentí miedo de lo que diría papá, miedo de que dijera, pronto habrá algún otro, y de que por siempre permaneciera entre nosotros esa falsedad, porque en algún lugar profundo de mi ser ya sabía que ni pronto ni jamás habría otro. Junto con papá penetró a la habitación el dulce aroma de cigarros, y por supuesto que él no dijo aquellas palabras falsas y ociosas. En cambio él dijo, Corry, ¿sabe qué es lo que hiere tanto? Es el amor. El amor es la fuerza más poderosa del mundo y cuando se le bloquea, produce dolor. Y añadió, hay dos cosas que podemos hacer cuando esto sucede. Podemos matar el amor de modo que deja de herirnos. Pero por supuesto, entonces aquella parte de nosotros también muere. O podemos, Corry, pedirle a Dios que abra otra ruta para que ese amor viaje. Dios ama a Karel mucho más de lo que lo amas. Tú, y si tú pides a Dios, Él te dará su amor para este hombre. Un amor que nada puede impedir, que nada puede destruir. Siempre cuando no podamos amar en la forma humana tradicional, Corry, Dios puede darnos la forma perfecta. Yo no sabía, mientras escuchaba las pisadas de papá bajando las escaleras de regreso, que él me había dado más que la clave para el momento. No sabía que él había puesto en mis manos el secreto que abriría habitaciones aún más oscuras que esta. Lugares en donde, humanamente hablando, no había nada que mereciera ser amado. En estos asuntos del amor, yo estaba todavía en la escuela de párvulos. Mi tarea en esos momentos consistía en renunciar a mi sentimiento por Karel, sin renunciar al gozo y admiración que se habían desarrollado junto con él. Fue así como en ese mismo momento, mientras yacía sobre mi cama, expresé esta enorme oración. Señor, te ruego el modo con que me he sentido respecto de Karel, mis pensamientos acerca de nuestro futuro. Oh, tú sabes todo. Concédeme en cambio tu manera de ver a Karel. Ayúdame a amarlo de esa manera. Todo eso. Y cuando hube dicho tales palabras, me dormí profundamente. Hasta aquí el capítulo 2 de nuestro libro, El refugio secreto por Corrie ten Boom, con Juan y Elizabeth Sherrill.